El precio del desprecio. De esposa engañada, aseo imparable. Dicen que el mundo no solo funciona con dinero, sino con poder. Richard Sterling creyó tener ambos. Era un millonario hecho a sí mismo, y acababa de cambiar a su esposa tranquila y elegante, Elara, por una supermodelo. Estaba en la cima del mundo, haciendo alarde de su nueva vida en la mansión de $80 millones frente al mar que había construido como su monumento. Pero Richard cometió un error fatal. Pensó que la familia de su esposa era solo cosa del pasado. Olvidó que mientras los millonarios construyen casas, las dinastías construyen imperios, y pueden derribarlos con la misma facilidad. El aire de Southampton era diferente. No era solo aire limpio y salado. Era, como a Richard Sterling le gustaba decir, filtrado por la riqueza. Y su nuevo hogar, una estructura imponente de mármol blanco, vidrio y teca brasileña recuperada, era el filtro. Lo llamó Sterling Point, una mole de 15,000 pies cuadrados que se elevaba sobre las dunas, desafiando el mismo océano que dominaba. Era una casa construida no para la comodidad, sino para la sección Page 6. Esta noche cumplía su función. A la perfección. La terraza estaba llena de una porción cuidadosamente seleccionada de la élite de Nueva York. Multimillonarios de la tecnología brindaban con editores de moda. Un senador de EQU reía demasiado fuerte junto a la piscina infinita. Y en el centro de todo, presidiendo la reunión, estaba Richard. No es solo una casa. Su voz resonaba, un barítono practicado que se extendía sobre la música lounge. Llevaba un traje Brioni hecho a medida, desabrochado, sin corbata. Es una declaración. No compras una vista como esta. Te la ganas. Su esposa, Elara, estaba cerca del borde de la terraza, sosteniendo una copa de Sancerre que no había sorbido. Lo observaba, no con la adoración que él anhelaba, sino con la tranquila curiosidad antropológica que generalmente reservaba para las pinturas holandesas del siglo XVII que curaba. Elara era una Vance. Los Vance no hacían declaraciones. Ellos eran la declaración. Eran dueños de los bancos que tenían los préstamos para los edificios que hombres como Richard construían. Eran dueños de la tierra bajo los museos. Eran una dinastía, y Elara era su vástago tranquilo, casi olvidado. Llevaba un sencillo vestido azul marino, sin mangas de The Row. Su única joya era un delgado reloj de platino de su abuela. Era, como Richard a menudo se quejaba, agresivamente discreta. Es impresionante, tu esposo. Una voz se deslizó junto a ella. Elara se giró. Era Isabella Monet. La Isabella Monet. La cara de 22 años de Gucci, Prada y 1000 portadas de revistas. Medía 6 pies sin tacones, enfundada en un vestido dorado metálico que parecía rociado sobre su piel. Era un evento, un espectáculo. Richard es ambicioso, respondió Elara, su voz suave. ¿Ambicioso? ¿Es un huracán? Isabella rió, sus ojos escaneando la multitud. Quiere que todos lo miren. ¿Y tú? Solo quieres desaparecer, ¿verdad? Elara sintió un escalofrío. No estoy aquí para que me miren. Estoy aquí para apoyar a Richard. ¡Qué dulce! La sonrisa de Isabella era algo blanco y carnívoro perfecto. Pero cariño, en este mundo, si no te miran, eres invisible. Y si eres invisible, dejó la frase en el aire, dando una calada larga y lenta a un cigarrillo prohibido. Sus ojos no estaban en Elara, estaban en Richard, quien acababa de verla.
Interrumpió su conversación a mitad de frase, su sonrisa de político cambiando a algo más primitivo. Comenzó a moverse entre la multitud hacia ellas, un tiburón que siente sangre. «Elara, cariño», dijo, llegando y colocando una mano posesiva en la parte baja de su espalda. Pero sus ojos devoraron a Isabela. «Veo que conociste a la invitada de honor. Isabela, lo lograste». «Richard, ¿qué casa?» Isabela ronroneó, tocándole la solapa. «Es tan grande. Construyo cosas para que duren», dijo él, inflando el pecho. ¿Así? La mirada de Isabela se dirigió a Elara, luego de vuelta a Richard. Elara observó el intercambio. Era tan descarado, tan carente de sutileza, que era casi aburrido. Esto no era la infidelidad discreta del viejo mundo que ella había sido criada para esperar. Esto era una toma de control hostil. «Richard», dijo Elara, su voz cortando su pequeña burbuja. «La señora Vanderbilt se va. Necesitas despedirte». El rostro de Richard se tensó. Odiaba que le recordaran las sutilezas sociales. Odiaba por una fracción de segundo que Elara fuera mejor en esto que él. «Cierto, por supuesto», asintió bruscamente a Isabela. «No te vayas lejos». Mientras se alejaba, Isabela se volvió hacia Elara. «Es increíble. Un hombre de verdad. No como esos chicos huesudos de tu mundo, los que parecen que nunca han visto el sol». «¿Mi mundo?», preguntó Elara. «Oh, vamos. Los Vance, la dinastía», dijo Isabela con un tono burlón irreverente. «Todo ese dinero viejo y polvoriento, todas esas reglas. ¿Nunca quieres gritar, comprar algo de mal gusto, vivir un poco?» «Mi familia valora la privacidad», dijo Elara finalmente, dando un sorbo a su vino. «La privacidad es solo una palabra para la gente que tiene miedo de ser famosa», replicó Isabela. «Richard no tiene miedo. Está construyendo un imperio. Yo solo estoy aquí para ser su emperatriz». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Su emperatriz. No una emperatriz. Elara miró a la joven de 22 años, una chica que había confundido la fama con el poder y la atención con el respeto. Luego miró a su esposo, un hombre que había confundido sus millones con los miles de millones de su familia. «Bueno», dijo Elara, dejando su copa, «el puesto está vacante». Se alejó, dejando a Isabela momentáneamente sin palabras. Elara se movió por la fiesta, un fantasma de azul marino, navegando entre los grupos de personas que estaban allí para adorar en el altar de Richard Sterling. Sabía con una certeza que se asentó como una piedra en su estómago que su matrimonio había terminado. Richard no solo había construido una casa, había construido un monumento a su propio ego, y ella sabía mejor que nadie que los monumentos podían ser derribados. La fiesta fue un éxito grotesco. Se escribió sobre ella en Vogue Tatler, y lo más importante para Richard, en Forbes. El titular era «El nuevo rey de los Hamptons, la declaración de $80 millones de Richard Sterling». 2 semanas después, el olor a victoria y el perfume Frederick Malle de Isabela todavía se aferraban a las cortinas del dormitorio principal cuando Richard finalmente asestó el golpe. No lo hizo con vergüenza, lo hizo con orgullo. «Elara, tenemos que hablar», dijo, ajustándose el nudo de su corbata Hermès en el reflejo de la pared de cristal de suelo a techo que daba al Atlántico. Eran las 7 a.m. Ya estaba vestido para la guerra. Elara estaba en el vestidor contiguo, un espacio masivo hecho a medida que él había diseñado, alineando sus zapatos. Ella prefería sus sencillas bailarinas Repetto. Él había intentado, sin éxito, que usara tacones de aguja Christian Louboutin. «¿Ah, sí?», preguntó ella, sin mirarlo. Colocó un par de bailarinas beige en su lugar. «No soy feliz. No he sido feliz durante mucho tiempo», anunció, como si leyera un guión.
Eres una mujer maravillosa, Elara. Eres clase, eres elegancia. Pero ya no soy ese hombre. Ya no soy tranquilo. Nunca te he conocido tranquilo, Richard, dijo ella, con voz seca. Él la ignoró. Soy un constructor. Soy un creador. Necesito pasión. Necesito fuego. Necesito a alguien que me vea, no solo mi cuenta bancaria. Esta fue la frase que finalmente la hizo detenerse y girar. Lo absurdo era impresionante. Ella, Elara Vance, cuyo fondo fiduciario familiar podía comprar y vender propiedades sterling 10 veces sin notar la tarifa de transacción, estaba siendo acusada de ser una cazafortunas. ¿Y encontraste ese fuego?, preguntó ella. Sí, con Isabela, dijo su nombre con un flourish. Ella está viva, ella entiende la ambición. Ella quiere construir este imperio conmigo. Ya veo. Elara pasó junto a él y se sentó en el borde de la cama, una vasta plataforma hecha a medida que Richard había alardeado de que era a prueba de terremotos. Se veía pequeña contra su cabecera de gamuza importada. Así que te dejo, dijo. Estoy enamorado de ella. Y ella está enamorada de mí. ¿Y la casa?, preguntó Elara, su mirada flotando hacia el océano. El rostro de Richard se endureció. Esta era la parte que había ensayado. Esta era la negociación. La casa es mía, Elara. La diseñé. La construí. Mi nombre está en la compañía que posee la escritura. Es un activo no conyugal. Mis abogados han sido muy claros al respecto. No hablo de la escritura, Richard. Hablo de la declaración. Es mi declaración, espetó, su inseguridad aflorando. Y no voy a ser desangrado por ti. Sé cómo funciona esto. Tú, con tu familia tranquila y juzgadora, intentarás llevarte la mitad. Bueno, no va a suceder. Comenzó a pasear, su adrenalina bombeando. Seré generoso, por supuesto. No soy un monstruo. Te dejaré quedarte con el apartamento de la ciudad. Elara tuvo que reprimir una risa. El apartamento era una obra maestra de 10 habitaciones anteriores a la guerra en Park Avenue, que había estado en su familia desde Miss Maple. Actualmente estaba cedido al consulado francés. El apartamento en el que vivía con Richard era un ático en Tribeca, también suyo. Richard, dijo ella, levantándose, no quiero nada de ti. Él dejó de pasear. ¿Qué? Dije que no quiero nada, ni tu apartamento, ni tu arte, que francamente es terrible. Y ciertamente no... Esto. Hizo un gesto alrededor del dormitorio cavernoso y frío. Quiero mi ropa, mis libros y el escritorio de mi abuela. Eso es todo. Richard se quedó boquiabierto. Esto no estaba en el guión. Estaba preparado para una pelea, para lágrimas, para gritos. No estaba preparado para la indiferencia. Lo enfureció. Tú, no puedes hablar en serio, tartamudeó. ¿Qué harás? ¿A dónde irás? ¿Volver con tu viejo y polvoriento tío? Mi viejo y polvoriento tío, como lo llamas, es Julian Vance. Y sí, me quedaré en la casa familiar de la calle 72, hasta que mi propio lugar esté preparado. ¿Tu propio lugar? ¿Qué lugar? Llevo 10 años pagando por tu vida, Elara, gritó. Esta era su verdad, la que él había construido. Él, el hombre hecho a sí mismo, la había rescatado de una vida aburrida de privilegios heredados. Elara finalmente lo miró, y por primera vez Richard vio a los Vance en sus ojos. No era fuego, era hielo. Richard, ¿tienes alguna idea de quién soy?, preguntó ella, con voz peligrosamente tranquila. Te casaste con una Vance. Estabas tan cegado por el prestigio del nombre que nunca te molestaste en mirar el libro de contabilidad. Crees que tienes dinero, tienes deudas, tienes apalancamiento, tienes una marca construida sobre la percepción. Mi familia, nosotros tenemos activos. No construimos casas sobre arena, Richard. Somos dueños de la arena. Él se quedó mudo.
¿Qué me has estado tolerando?, susurró, el insulto cayendo como un golpe físico. Me has divertido, corrigió ella. Pero la diversión se ha disipado. Te has convertido en un cliché. Un hombre de mediana edad que deja a su esposa por una modelo. Es tan aburrido. Ella regresó al vestidor. Él escuchó el chasquido metálico de los cierres de las maletas. No puedes hablarme así, rugió, siguiéndola. Soy Richard Sterling. Yo construí esto. Lo hiciste, asintió ella, colocando una pila de suéteres de cachemira doblados en un baúl Goyard. Y te quedarás con ello. Te arruinaré, amenazó, pero sonó débil, infantil. Le diré a Page Six que eres una snob fría y frígida. Le dirás a Page Six lo que tu nueva publicista, la que Isabella recomienda, te diga que digas. Será una separación consciente, y la venderás como si fueras increíblemente generoso con tu esposa separada. Conozco el juego, Richard. Francamente, me siento aliviada de no tener que jugar más. Ella cerró el baúl. Un coche, un discreto Mercedes clase S negro, que no era de la flota de Rolls Royces de Richard, ya subía por el camino de grava. Te arrepentirás de esto, Elara, dijo él, con voz quebrada. Ella se detuvo en la puerta, sus baúles ya siendo manejados por un chofer que parecía más un agente de seguridad. No, Richard, tú sí. Salió de la mansión de $80 millones, sin mirar atrás. Richard Sterling se quedó solo en su catedral de cristal, el silencio de la casa de repente ensordecedor. Tenía su mansión, su modelo y su imperio. Nunca se había sentido tan pequeño. Los trámites de divorcio fueron quirúrgicamente rápidos. Tal como Elara había predicho, el equipo de Richard, dirigido por el infame y teatral abogado de divorcios, Marty el Tiburón Klein, estaba preparado para una guerra de desgaste. Marty, un hombre que usaba anillos de diamantes en el dedo meñique y botas de piel de serpiente, entró pavoneándose a la primera y única reunión. Elara estaba representada por el señor Harrison, un hombre de unos 70 años, que mostraba una expresión perpetuamente decepcionada y un traje que probablemente era más antiguo que Marty. La firma de Harrison había manejado los asuntos de la familia Vance desde la administración Roosevelt. «Mire, Harrison», Marty comenzó, arrojando un bolígrafo Montblanc sobre la mesa. «Richard es un hombre muy generoso. Está dispuesto a ofrecer, llamémoslo un paracaídas dorado, una suma global, digamos 5 millones. Además, se queda con sus joyas, a cambio de un acuerdo de confidencialidad completo, y renuncia a todas las futuras reclamaciones sobre Sterling Properties, conyugales o de otro tipo». El señor Curtis, señor Harrison, se puso lentamente sus gafas de lectura. Miró el papel que Marty había deslizado por la mesa como si fuera algo desagradable que hubiera encontrado en su zapato. «Señor Klein», dijo Harrison, su voz un suave crujido. «Mi cliente, la señorita Vance». «Señora Sterling», corrigió Marty. «Señorita Vance», repitió Harrison con un destello de acero. «No tiene interés en la generosidad del señor Sterling. De hecho, ha preparado sus propios términos». Deslizó una sola hoja de papel vitela por la mesa. Marty la escaneó, su bravuconería de fumador de puros flaqueando. La leyó de nuevo. Esto es una lista de muebles, ¿eh? Un escritorio y 12 cuadros. Ella no quiere pensión alimenticia, ni participación en la empresa, ni acuerdo en efectivo. La señorita Vance no necesita un acuerdo, señor Klein. Simplemente quiere sus bienes personales, que, dicho sea de paso, estaban prestados al hogar conyugal. Los cuadros son de su colección privada. El escritorio perteneció a su bisabuela. Marty, por primera vez en su carrera, se quedó sin palabras.
Había llegado esperando luchar por fondos de cobertura, cuentas offshore y la propiedad de Southampton. En cambio, estaba negociando por un mueble antiguo. Pero la casa, dijo Marty, recuperándose. Richard la construyó, pero ella vivió allí. Bienes gananciales, podríamos argumentar. Podría, interrumpió Harrison. Y perdería. El activo está en manos de Sterling Point LLC, una corporación de Delaware, de la cual el señor Sterling es el único socio gerente. Nunca se mezcló. Mi cliente no tiene ningún interés en ella. Encuentra la propiedad, y cito, ostentosamente con corrientes de aire. Marty estaba derrotado. Fue el divorcio multimillonario más fácil de su vida, y se sintió como una pérdida total. No tenía apalancamiento. Ni siquiera podía amenazarlos. Bien, espetó Marty. Firmaremos. La historia apareció en Page 6, 48 horas después. El acto en solitario de Sterling. Richard Sterling y Elara Vance se separan. Las fuentes dicen que el magnate inmobiliario fue increíblemente generoso, mientras la modelo Isabella Monet se muda. Richard odió que usaran el apellido de soltera de ella. Él e Isabella fueron fotografiados una semana después, besándose en un yate en St. Bart's. Isabella se había mudado a Sterling Point e inmediatamente comenzó su reinado. Su primer acto fue contratar a un nuevo y moderno diseñador de interiores. «Este lugar es tan frío», se quejó, pasando la mano por el mármol italiano minimalista. «Necesita vida. Me necesita a mí». Los tonos neutros y de calidad de museo de Elara fueron arrancados. Las paredes fueron pintadas de un brillante dorado texturizado. Alfombras con estampado animal fueron colocadas sobre los suelos de roble blanco. Se encargó un retrato de Isabella desnuda de 20 pies de altura, cubierta con serpientes Bulgari, para el atrio principal. Richard, ebrio con la euforía de su nueva vida, aprobó cada gasto. La redecoración costó $3 millones. Las fiestas eran constantes. El Dom Perignon fluía no por botella en sus círculos, sino por caja. Los amigos de Isabella, una bandada de influencers, modelos y DJs, descendían sobre la casa cada fin de semana, documentando cada detalle vulgar para sus millones de seguidores. «Mira», diría Richard a su propio reflejo, sus pupilas ligeramente dilatadas. «Esto es vida. Esto es pasión». Mientras tanto, Elara Vance había desaparecido. O más bien, había regresado a su mundo. Había establecido su residencia en la casa adosada de piedra caliza de 6 pisos de su familia en East 72nd Street, una fortaleza de poder tranquilo del viejo mundo. No estaba de luto, estaba trabajando. Sus días los pasaba en los archivos climatizados de la Fundación de Arte Privada de su familia. Estaba planeando. No venganza. La venganza era tan desordenada. Elara estaba planeando una corrección, un ajuste de mercado. Almorzó con su tío Julian Vance en Le Bernardin. Julian era un hombre que hablaba en susurros, pero cuyas palabras podían desestabilizar gobiernos. Era el patriarca, el verdadero cabeza de la dinastía Vance. «¿Estás bien, Elara?», preguntó, probando su vino. «Estoy muy bien, tío Julian. Esta persona, Sterling, fue indiscreto, fue irrespetuoso, contigo y, por extensión, con esta familia. Es un producto de su tiempo», dijo Elara. «Cree en su propia prensa». «Why, Page 6 es un pobre sustituto del Wall Street Journal», señaló Julian. «Está sobreapalancado. Su nuevo proyecto en Dubái es ambicioso». «¿Ambicioso?»,
Lo ha financiado con bonos basura y acuerdos de palabra con socios cuestionables, dijo Julian. Necesita una inyección masiva de capital en los próximos 6 meses o toda la torre de cartas se derrumba. Elara guardó silencio, bebiendo su agua. Está expuesto, continuó Julian. Cree que esa casa en Southampton es su fortaleza. No se da cuenta de que es su principal pasivo. El mantenimiento por sí solo es astronómico, y su nueva compañera tiene gustos notoriamente caros. Sí, los tiene, asintió Elara. Un hombre que construye su casa sobre arena, reflexionó Julian. Tarde o temprano, la marea sube. Dime, Elara, esa casa, ¿alguna vez te gustó? Elara pensó por un momento. Me gustó la vista. La tierra es significativa. La casa en sí es un insulto a la arquitectura. Julian Vance asintió lentamente, una pequeña sonrisa fría asomando a sus labios. ¿Tierra significativa? Sí, lo es. Hizo una señal para que trajeran la cuenta. Me alegro de que hayas vuelto, Elara. Es hora de volver al negocio familiar. Los siguientes 6 meses fueron un borrón de caos dorado, glorioso y caro para Richard Sterling. La vida con Isabella era una actuación sin parar. Eran semanas de la moda en Milán, la Fórmula 1 en Mónaco y viajes improvisados a Tokio para comprar raros relojes Rolex. Richard estaba financiando un estilo de vida no solo para una persona, sino para todo el séquito de 15 personas de Isabella. Tienes que gastar dinero para ganar dinero, cariño, gritaba ella por encima de la música en un club, pidiendo otra botella de champán Ace of Spades de $25,000 para rociar sobre la multitud. Richard, atrapado en la corriente de su juventud y fama, simplemente reía y firmaba la cuenta. Pero de vuelta en Nueva York, los números no cuadraban. La Torre Sterling en Dubái, su proyecto legado, estaba en problemas. Estaba en su escritorio en su elegante oficina de Manhattan, una caja de cristal, con vistas a Central Park. Su asistente Greg, un joven nervioso que vivía aterrorizado por él, leía el último informe. Señor, balbuceó Greg, temeroso de hacer contacto visual. La familia Al-Jamil han retirado su segunda ronda de financiación. ¿Retirado? ¡Retirado! Me prometieron esos 200 millones. Cené con el jeque, rugió Richard, golpeando su puño en el escritorio. Dijeron que estaban reevaluando su exposición inmobiliaria internacional. Señor, su banquero es el Vance Trust. Richard se quedó helado. Vance. ¿Qué demonios tiene que ver la vieja y polvorienta familia de Elara con mi trato en Dubái? No, exactamente. Pero el Vance Trust tiene la nota sobre las propiedades de la familia Al-Jamil en Londres. Se dice que los Vance les aconsejaron que se retiraran de los desarrollos de alto riesgo. ¡Alto riesgo! ¡Yo soy alto riesgo! Richard estaba vibrando de rabia. Soy Richard Sterling. Soy la apuesta más segura del mundo. Señor, sin esos 200 millones, no podemos hacer el próximo pago de la construcción. Todo el proyecto se detendrá. Las cláusulas de penalización son asombrosas. ¡Consígame un préstamo!, gritó Richard. Llame a Goldman. Llame a JP Morgan. Use Sterling Point como garantía. Vale 80 millones fácilmente. Obtendré 40 millones para mañana. Greg parecía aún más enfermo. Señor, lo intenté. Ambos bancos han declinado. ¿Declinado? ¿Declinado? ¡Declinado! Mi crédito es impecable. Dijeron que el activo es demasiado especializado. Una casa trofeo de un solo propietario. Dijeron que su valoración es subjetiva. Y, señor, la relación deuda-activos líquidos de nuestra empresa es demasiado alta. ¿Demasiado alta? Es alta porque estoy construyendo cosas que no se pueden construir sin deuda. Pero él sabía lo que significaba. Los bancos estaban asustados. Ese viejo y polvoriento nombre Vance
susurrado en la sala de juntas correcta, tenía más peso que todas sus portadas de Forbes combinadas. Los Vance no tuvieron que hacer nada. Solo tuvieron que sugerir. Ellos eran la casa, y él era solo un jugador en una racha perdedora. Voló de regreso a Southampton esa noche en su helicóptero, con el estómago revuelto. Le faltaban $200 millones. Estaba quemando su dinero personal a razón de $1 millón por semana solo para mantener feliz a Isabella. Aterrizó en el helipuerto de su mansión para encontrar una rave en pleno apogeo. Un DJ famoso estaba instalado junto a la piscina. Había al menos 300 personas en su césped. Entró furioso en la casa, encontrando a Isabella bailando sobre una mesa de mármol hecha a medida, con un magnum de tequila en la mano. «¡Isabella! ¿Qué demonios es esto?», gritó, agarrándole el brazo. «Es una fiesta, cariño. ¡Relájate!», chilló ella, claramente borracha. «Estoy celebrando mi nueva portada de Vogue. No me importa tu maldita portada. Tenemos que detener esto, el gasto, todos estos parásitos», dijo, señalando a sus amigos. El rostro de Isabella pasó de la alegría a una furia fría y reptiliana en un instante. Saltó de la mesa. «¿Parásitos? Estos son mis amigos. Esta es mi carrera. Esta es la vida que me prometiste. No te atrevas a venir aquí e intentar ser aburrido. No seas ella. No seas Elara. Tu aburrida y frígida exesposa. ¿Es eso lo que quieres? ¿Volver a ella? Porque puedo tomar un avión a París en 1 hora. Richard, hay una docena de multimillonarios que suplicarían por pagar mis fiestas». La amenaza era clara. La pasión y el fuego por los que había dejado a su esposa eran completamente condicionales. Era una transacción. Estaba pagando por la experiencia de estar con Isabella Monet y acababa de incumplir un pago. «No, no, cariño, por supuesto que no», tartamudeó, su ira desinflándose en pánico. No podía perderla. No ahora. Perderla sería una admisión pública de que había fracasado. Sería la humillación final. «Yo solo estoy estresado. El proyecto de Dubái». «Ugh, negocios», se burló ella, poniendo los ojos en blanco. «No seas tan necesitado, Richard. Ve a tomar una copa». Ella le dio la espalda y subió la música. Richard se quedó allí, invisible en su propia casa, rodeado de extraños, la música pulsando como una migraña. Estaba desangrando dinero por todas partes. La mansión de $80 millones de repente se sintió como una tumba. Tenía que conseguir liquidez. Tenía que conseguirla. Ahora. «Greg», ladró por su teléfono, caminando hacia un rincón tranquilo de la propiedad. «Ponga la casa en el mercado. Mañana. Señor, Sterling Point». «Sí, ¿estás sordo? Pero sea discreto. No quiero un cartel de se vende. Quiero una lista fuera del mercado, dirigido a oligarcas rusos, multimillonarios chinos, alguien que quiera un trofeo y pague en efectivo. Precio, $85 millones. Ni un centavo menos». Colgó. Miró la casa iluminada contra el cielo nocturno, pulsando con una música que odiaba. Era su mayor triunfo, y ahora tenía que venderla para pagar a la supermodelo que lo ignoraba. La ironía era tan amarga que apenas podía respirar. Mientras tanto, Elara Vance estaba teniendo un renacimiento. Había hecho algo que ningún Vance había hecho en 50 años. Había abierto un negocio con exposición pública. Era una pequeña galería de 3 pisos en Chelsea, llamada Vance Contemporary. Fue un éxito instantáneo y asombroso. No porque fuera llamativo, sino porque era todo lo contrario. La noche de apertura no contó con celebridades, DJs ni paparazzi. Presentaba a 4 pintores desconocidos, un cuarteto de cuerda tocando Shostakovich y la propia Elara,
con un sencillo vestido negro, explicando apasionadamente la pincelada de un joven artista de Bélgica. El crítico de arte del New York Times, un hombre notoriamente difícil, llamado Harrison Dubois, escribió un reportaje de 2 páginas. Durante años, escribió, el arte se ha convertido en una mercancía, un juguete para el inversor de nuevo dinero. Con Vance Contemporary, el Lara Vance ha logrado lo imposible. Ha vuelto a hacer del arte arte. Es, sin duda, la voz nueva más importante en el mundo del arte. Tiene lo único que les falta a los especuladores del mercado: gusto. Coleccionistas de museos y mecenas de la vieja guardia acudieron a ella. Ella era la nueva árbitra de la clase. Al dejar a Richard, no se había vuelto invisible. Se había vuelto esencial. Fue fotografiada en galas de museos no como acompañante, sino como invitada de honor. Richard vio los artículos, vio las fotos de Elara con un aspecto sereno, inteligente y poderosa, rodeada de gente que no le devolvería las llamadas. Se desplazaba por ellas con los nudillos blancos, luego cambiaba al Instagram de Isabella, que estaba lleno de selfies en bikini y videos de ella borracha a las 3 de la madrugada. Había cambiado un Rolex por un Swatch, y el mundo lo sabía. Su vida profesional se estaba desmoronando con la misma rapidez. El listado de Sterling Point fue un desastre. La discreta oferta fuera del mercado, por supuesto, se había filtrado al New York Post. El punto de no retorno de Sterling, el palacio de $85 millones del magnate a la venta, mientras el proyecto de Dubái se estanca. La historia ensombreció su empresa. De repente, los contratistas exigían el pago por adelantado. Los prestamistas reclamaban deudas menores. Los tiburones estaban al acecho, y la casa no se vendía. ¿Qué quiere decir con que no hay ofertas?, bramó Richard al corredor de alto nivel. Es la casa más famosa de los Hamptons. ¿Famosa? Sí, dijo la corredora, una mujer elegante llamada Samantha, con frialdad. Pero es un gusto muy específico, Richard. Las paredes de pan de oro, el sistema de sonido de discoteca. No es lo que quiere el mercado actual. El mercado actual quiere, francamente, quieren lo que tiene Elara Vance, un encanto tranquilo, atemporal, del viejo mundo. Es un monumento, insistió él. Los monumentos son para los libros de historia. La gente quiere hogares. Estaba atrapado. No podía bajar el precio. Sería una admisión de desesperación. No podía no vender porque las penalizaciones de Dubái se acumulaban. E Isabella acababa de descubrir una pasión por los vestidos de alta costura, que usaba una vez y luego desechaba. Estaba sentado en su oficina, con la cabeza entre las manos, cuando Greg llamó. «Señor, hay una oferta, por la casa». Richard se levantó de un salto. «¿Quién? ¿Cuánto es? ¿El ruso?» «No, señor. Es una LLC, una corporación doméstica con sede en Delaware. Se llama Arrowhead Holdings». «Arrowhead? Nunca oí hablar de ellos. ¿Cuál es la oferta?» Están ofreciendo el precio total, $85 millones. Richard se quedó mirando. ¿Precio total en este mercado? Sí, señor. Greg hizo una pausa, revisando el papel. Todo en efectivo. Renuncian a todas las inspecciones y quieren cerrar. En 10 días. Fue un milagro. Un salvavidas. Estaba salvado. «¡Tómalo!», gritó Richard. «¡Tómalo! No me importa si es el cartel. Redacta los papeles. ¡Hazlo! ¡Ahora!». «Sí, señor». Greg salió corriendo. Richard se sirvió un vaso enorme de Macallan 25. Había vuelto. Era Richard Sterling. Lo había hecho de nuevo. Había mirado al abismo y no había parpadeado. Cogió su teléfono para llamar a Isabella para decirle que iban a celebrar.
Ella no contestó. Su historia de Instagram mostraba que estaba en París en una prueba en el Chanel Atelier. «Ups», decía el pie de foto. Una foto de un vestido de $100,000. Ni siquiera le importó. Era $85,000 más rico. Podía pagar el vestido. Podía financiar Dubái. Había vuelto. El cierre se fijó para el viernes siguiente. Richard, en su arrogancia, planeó una última fiesta de jódete en la mansión la noche anterior. Vaciaría las bodegas, destrozaría el lugar y entregaría las llaves a los compradores anónimos por la mañana. Elara se enteró de la noticia por su tío. «Arrowhead Holdings tiene una oferta aceptada», dijo Julian por teléfono. Él estaba en su escritorio mirando una pintura de una batalla naval. «¿Está hecho entonces?», preguntó Elara. Ella estaba en su propia galería, preparando una nueva exposición. «Casi. La rata ha cogido el queso», dijo Julian. «Está planeando una fiesta, una profanación final. Creo que es hora de finalizar la transacción. Públicamente». «¿Qué quieres decir?» «La casa es tuya, querida. O mejor dicho, es de la fundación. Pensé que te gustaría estar allí para el último recorrido. Después de todo, tienes que aceptar las llaves». Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Elara. «Tío Julian, soy un Vance, Elara. Tú también. Protegemos a los nuestros. Y nosotros ordenamos. Te enviaré un coche el viernes, 10 a.m. Ponte algo apropiado». La fiesta fue apocalíptica. Richard, rebosante con los $85 millones que se avecinaban, había decidido quemar la casa hasta los cimientos, metafóricamente. Trajo a Tiesto para DJ. Contrató a todo el personal. La fiesta fue apocalíptica. Richard, rebosante con los inminentes $85 millones, había decidido quemar la casa hasta los cimientos, metafóricamente. Trajo a Tiesto como DJ. Contrató a todo el personal de Nobu para el catering. Le dijo a Isabela que invitara a todo el mundo. Y ella lo hizo. A las 3 a.m., la casa era un desastre. Un Lamborghini alquilado estaba en la piscina infinita. Las nuevas alfombras con estampado animal estaban manchadas de vino y ceniza. Alguien había rociado inexplicablemente el palacio de Isabela en la pared de mármol blanco del atrio. A Richard no le importó. Estaba borracho, victorioso y rodeado de gente hermosa y superficial. Se sentía como un emperador romano. «Por mí», brindó, de pie en el bar, con champán cayéndole por la camisa. «Por Richard F. King Sterling». «¡Por Richard!», gritaron todos a coro, sin que ninguno supiera o le importara que él estaba a un pelo de la bancarrota total. Cuando salió el sol, la escena era de devastación total. El personal, al que se le pagó el triple, estaba tratando de fregar las pruebas. Richard estaba desmayado en una cabaña. Isabela se había ido hacía tiempo, habiendo partido con un músico a una after party. A las 9 a.m., Greg, con los ojos temblándole, tuvo que sacudir físicamente a su jefe para despertarlo. «Señor, señor, los compradores están aquí. El recorrido final es a las 10 a.m. «Ugh, ¿qué?». Richard se incorporó, con la cabeza a punto de estallar. ¿Están aquí? ¿Por qué tan temprano?» «Son las 10 a.m., señor, según lo programado». «Bien, bien». Richard se salpicó agua en la cara, se puso un par de gafas de sol y se tragó 4 aspirinas. Todavía llevaba puesto el esmoquín de la noche anterior. «Acabemos con esto. Dame las llaves. Los encontraré. Que preparen el cheque y nos vamos».
Salió tambaleándose hacia el gran camino de entrada, que estaba lleno de confeti y cristales rotos. Vio que se acercaba un coche, pero no era el Maybach o el Rolls Royce que esperaba de un comprador multimillonario. Era un Bentley S2 Continental de los años 60, un coche de dinero viejo, tranquilo y elegante, pintado de un discreto color verde oscuro. Se detuvo con un chirrido. Un chófer con un sencillo traje negro salió y abrió la puerta trasera. Salió el señor Harrison, su abogado anciano y crítico. «¡Harrison!», ladró Richard, confundido. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?» «Señor Sterling», dijo Harrison, con un bufido de desdén, mirando el libertinaje. «Estoy aquí representando a los compradores». «¿Los compradores? ¿Tú? ¿Quién es? ¿Quién es Arrowhead Holdings?» Una segunda persona salió del coche. Era el Lara. Llevaba un abrigo de cachemira loro piana color crema y pantalones sencillos. Su cabello estaba recogido. Se veía tranquila, descansada y completamente bajo control. Miró la casa, los grafitis, el estado de resaca de su exmarido, y su expresión no se inmutó. «El Lara», susurró Richard. La sangre se le heló. La aspirina, el champán, la victoria. Todo se le agriaba en el estómago. «Richard», dijo ella con voz uniforme, «has estado ocupado. Tú compraste mi casa», tartamudeó él, escapándosele una risa que rozaba el sollozo. «¿Compraste esto para... qué? ¿Para vengarte de mí? ¿Gastaste 85 millones para fastidiarme?» Estaba agarrando, tratando de encontrar una narrativa donde todavía fuera el personaje principal. «No seas ridículo, Richard», dijo el Lara, como si le hablara a un niño. «Yo no compré tu casa. No tengo 85 millones en efectivo líquido. Ese es tu juego». «Entonces, ¿quién? ¿Arrowhead Holdings?» «Es una subsidiaria de la Fundación Familiar Vance», dijo ella. «La fundación sí compró tu casa, o mejor dicho, como le dije a mi tío. Compraron la tierra, la vista». La mente de Richard no lograba comprender. La fundación, una organización benéfica. ¿Qué quiere una organización benéfica con una mansión? «Oh, no la quieren», dijo el Lara. Pasó junto a él hacia la puerta principal, que colgaba ligeramente de una bisagra. «No tienen ningún uso para la casa en absoluto». «Yo no entiendo», dijo Richard, siguiéndola, el pánico subiendo por su garganta. «La fundación», explicó el Lara, deteniéndose en el atrio y mirando el grotesco grafiti rociado, «está en proceso de construir la nueva Ala Vance para el Museo de Arte Moderno de Nueva York, un proyecto que desafortunadamente se retrasó por un inversor que incumplió su promesa». Ella lo miró. Él era ese inversor. Había prometido $50 millones al museo para poner su nombre en una pared y había incumplido discretamente hacía 3 meses. «La fundación», continuó ella, «ha decidido liquidar algunas de sus propiedades inmobiliarias menos esenciales para financiar el ala ellos mismos. Por ejemplo, esta parcela de tierra increíblemente valiosa en Southampton». «¿Liquidar? Acabas de comprarla». «Sí, una adquisición y una liquidación», dijo el Lara. «Ya la hemos revendido». El mundo de Richard se tambaleó. ¿Revendido? ¿A quién? ¿Por cuánto? «Se la vendimos al promotor que posee las 3 propiedades adyacentes. Ha estado tratando de adquirir este terreno durante una década para construir su nuevo campo de golf. Pagó 95 millones. La ganancia de $10 millones será una hermosa donación a la fundación». ¿95 millones? A Richard le flaquearon las rodillas. Había estado tan desesperado que le había vendido al primer postor, sin siquiera darse cuenta de que había dejado $10 millones sobre la mesa. ¿Y la casa? «Oh, el promotor. Él también odia la casa», dijo el Lara. «La está derribando.
El equipo de demolición llega a mediodía. Richard retrocedió físicamente. ¿Derribándola? Mi casa. Mi obra maestra. No es una obra maestra, Richard. Es una discoteca mal construida, con un problema de fontanería. La demolición, añadió, mirando su reloj, es en 1 hora. Este fue el golpe final. No fue solo una venta. No fue una venganza. Fue un borrado. Ni siquiera era una nota a pie de página. Era un error que estaba siendo demolido. ¿Pero por qué?, susurró, hundiéndose en una otomana de terciopelo arruinada. ¿Por qué tú, Elara? ¿Por qué me haces esto? Elara se giró hacia él, y el hielo regresó. ¿Hacerte esto a ti, Richard? Pareces tener la impresión de que esto se trataba de ti. No fue así. Incumpliste el préstamo al Yamil. El banco de mi tío tenía la nota. Incumpliste tu promesa al museo. Mi familia preside el museo. No eras un rival, Richard. Eras un desastre. Simplemente estábamos ordenando. ¿Esto es solo negocios? ¡Negocios!, repitió él, entumecido. Sí. Tú me lo enseñaste. Dijiste que tu dinero era real y que mi familia era polvorienta. Simplemente olvidaste algo. El polvo se asienta, pero nunca desaparece. La dinastía Vance estaba aquí 100 años antes que tú, y estará aquí 100 años después de que te hayas ido. El señor Harrison se adelantó. Señor Sterling, los fondos han sido transferidos a su cuenta, menos la promesa de $50 millones que incumplió con el museo, por lo que la fundación cubrió gentilmente su deuda. Y por supuesto, los costos de cierre y la tarifa de $50,000 por limpiar esto. Richard miró su teléfono. Una alerta de transferencia bancaria. Los $85 millones se habían convertido en $34.9 millones. Lo suficiente para detener la hemorragia inmediata del proyecto de Dubái, pero ni de lejos lo suficiente para salvarlo. Fue una herida mortal. ¡Tu perra!, escupió la palabra carente de fuerza. Elara ni siquiera se inmutó. Adiós, Richard. Espero que encuentres el fuego que buscabas. Se dio la vuelta. Y salió por la puerta, pasando con gracia por encima de un jarrón baccarat roto. Richard Sterling se sentó solo en las ruinas de su monumento de $84 millones. El sonido del océano ahogado por el rugido de las excavadoras que se acercaban. No se movió. Simplemente se quedó mirando la pared donde el palacio de Isabela ya estaba empezando a descascararse. Se derrumbó, no en un desmayo físico, sino en una rendición espiritual completa, con los ojos huecos. Simplemente se rindió. Capítulo final. El legado de la gracia. La demolición de Sterling Point fue eficiente y brutal. A las 4 de la tarde eran escombros. Al final de la semana, la tierra estaba plana, como si la casa nunca hubiera existido. The Post publicó un solo titular sarcástico. La casa Flip de Sterling flops. La familia Vance derriba una mansión de mal gusto. La humillación pública fue total. Richard Sterling era radioactivo. Los $35 millones que había conseguido se vaporizaron en 2 semanas, consumidos por las tarifas de penalización de Dubái y la avalancha de acreedores que, al ver la noticia, exigieron su dinero ahora. Intentó llamar a Isabela. Estaba en Milán y su teléfono fue directamente al buzón de voz. Le envió un mensaje de texto. Estoy en problemas, cariño. Te necesito. Ella respondió 5 horas después. Richard, lo siento. No puedo estar con un hombre que no es exitoso. Es malo para mi marca. Mi publicista emitirá un comunicado. Te deseo lo mejor. Él estaba en su ático alquilado en Tribeca.
El contrato de arrendamiento terminaba en 30 días cuando vio su publicación de Instagram. Ella estaba en un yate en el lago Como, con el jeque Al-Jamil. Nuevos horizontes, decía el pie de foto. Richard tiró su teléfono contra la pared. Se hizo añicos. Una semana después, Sterling Properties solicitó el capítulo 11 de la ley de bancarrota. La Torre Dubai fue incautada por sus socios. Su oficina de Manhattan, su flota de coches, sus trajes Tom Ford. Todo fue incautado por el banco. Por primera vez desde que tenía 20 años, estaba completa y totalmente arruinado. Estaba peor que arruinado. Estaba endeudado y su nombre era tóxico. Elara Vance leyó la noticia en Bloomberg mientras estaba sentada en su oficina de la Chelsea Gallery. Estaba revisando el catálogo de su próxima exposición, Nuevas perspectivas en la escultura postmoderna. Su asistente llamó a la puerta. «Señorita Vance, el señor Richard Sterling está aquí para verla». Elara levantó la vista, sorprendida. «¿Aquí?» «Sí». «Él no tiene cita». «Se ve mal». Elara lo consideró por un momento. «Bien, que pase. Y trae 2 cafés». Richard entró. Era un hombre diferente. Su traje estaba arrugado, su rostro demacrado, y el fuego arrogante en sus ojos había desaparecido. Era solo un hombre cansado y derrotado. «Elara», dijo, con la voz ronca. «Richard, qué sorpresa», dijo ella, señalando una silla. Él se sentó. «Yo no sé por qué estoy aquí», dijo, mirando fijamente sus manos. «Supongo, quería ver, preguntar, ¿qué? Richard, ¿dinero? ¿Piedad? Yo quiero saber. ¿Fue todo una mentira?», susurró. «Nuestros 10 años. ¿Alguna vez me amaste? ¿O fui solo divertido?» Elara lo miró, y el hielo en su actitud se suavizó ligeramente hasta convertirse en agua fría y clara. «Te amé, Richard. Una vez. Hace mucho tiempo. Amé tu ambición, tu energía. Amé que no fueras como los chicos con los que crecí. Construías cosas. Lo admiré. Entonces, ¿por qué? Porque dejaste de amarme», dijo ella con voz firme. «Dejaste de verme. Viste a una Vance. Viste un trofeo. Y cuando eso no fue lo suficientemente brillante, lo cambiaste por otro. No solo me dejaste, Richard. Me despreciaste. Despreciaste a mi familia, mi vida, mi valía. Te paraste en la casa que el nombre de mi familia te ayudó a construir y me dijiste que yo no era nada sin ti, sin Kua». Ella se inclinó hacia adelante. Todo esto, señaló la noticia de la bancarrota en su pantalla. «Esto no fue mi tío. Esto no fue mi familia. Esto fuiste tú. Mi familia solo dejó que sucediera. Quitaron la red de seguridad que ni siquiera sabías que tenías. Construiste tu imperio sobre una base de crédito Vance, conexiones Vance y tolerancia Vance. Cuando me traicionaste, no solo perdiste una esposa, perdiste toda tu infraestructura». Richard se quedó mirando, la verdad devastadora finalmente cayendo sobre él. No había sido un hombre hecho a sí mismo, había sido un hombre patrocinado. ¿Qué hago ahora?», preguntó, un hombre roto. «No lo sé, Richard», dijo Elara. Ella empujó uno de los cafés hacia él. «Eres un constructor, lo dijiste tú mismo. Así que, construye. Empieza de nuevo. Esta vez, constrúyelo sobre roca, no sobre arena». Él miró el café. La miró a ella. Era una reina por derecho propio, segura,
poderosa y justa. Se puso de pie, sin tocar la bebida. «Adiós, Elara», dijo. «Adiós, Richard». Salió de la galería, pasando junto al arte de valor incalculable, y a la calle. Era solo un hombre con un traje arrugado. No tenía coche, ni casa, ni a nadie. Empezó a caminar sin rumbo fijo. Un año después, el paisaje de Southampton había cambiado. Donde una vez estuvo Sterling Point, ahora había un extenso y hermoso pabellón de arte público de un solo piso. Se llamaba el Pabellón Vance para las Artes. Era una obra maestra de vidrio, piedra de campo y luz diseñada por un arquitecto ganador del premio Pritzker. Albergaba una colección rotatoria de esculturas y ofrecía clases de arte gratuitas a la comunidad. Sus jardines, que se extendían hasta el océano, estaban abiertos al público. Elara Vance estaba en la ceremonia de apertura. No estaba en el centro de atención. Estaba entre la multitud, observando a un grupo de niños locales aprender a pintar el océano. Su tío Julian Vance estaba a su lado. «Es hermoso, Elara», dijo. «Un uso mucho mejor de la vista». «Lo es», asintió ella. «Se siente correcto». The New York Times publicó un artículo brillante al respecto. Un monumento a la generosidad. Cómo Elara Vance transformó un símbolo del exceso del siglo XXI en un faro de cultura pública. Ella había tomado el monumento al ego de Richard y lo había transformado en un legado de cultura. En Milán, Isabella Monet fue fotografiada discutiendo con el jeque Al-Jamil, quien acababa de cambiarla por una influencer rusa aún más joven de 19 años. Sus portadas de Vogue se habían agotado. Fue vista por última vez organizando una promoción de Red Bull en una playa de Ibiza. Su fuego se había apagado. Y Richard Sterling estaba en Austin, Texas. Trabajaba como gerente de proyecto junior para una pequeña empresa de construcción comercial. Vivía en un apartamento alquilado de un dormitorio. Conducía un Ford Focus. De hecho, estaba construyendo. Estaba empezando de nuevo. Guardaba un pequeño recorte laminado en su billetera. No era de sus viejas portadas de Forbes. Era el artículo sobre el nuevo pabellón de Elara. Estaba en un sitio de construcción con un casco, gritándole a un contratista sobre las barras de refuerzo cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido de Nueva York. Él contestó. «Sterling». «Richard, soy Elara». Él se quedó helado. «Elara». «Vaya, hola, hola. Escuché que estabas en Austin, que estabas construyendo de nuevo». «Sí, cosas pequeñas, parques de oficinas, pero es un trabajo honesto», dijo. «Lo sé», dijo ella. «Mi fundación. Estamos financiando un nuevo proyecto de viviendas de bajos ingresos en East Austin. Necesitamos un gerente senior, alguien que sepa cómo construir, pero que también sepa lo que es perderlo todo. Alguien que lo construya bien». Richard se quedó en silencio. No podía hablar. «Es un trabajo, Richard», dijo ella. Su voz no fría, no cálida, sino clara. «Si lo quieres, es una oportunidad para construir algo que dure». Él miró el polvoriento plano en su mano, luego al cielo. Había perdido su mansión. Había perdido a su esposa. Había perdido su fortuna. Pero en las ruinas había encontrado una única y pequeña semilla enterrada. «Sí», dijo, con la voz tensa. «Lara, sí, me gustaría». Ella había comprado su mansión. La había derribado. Y al hacerlo, le había dado lo único que sus millones nunca podrían comprar, una oportunidad de redención. Gracias por ver esta historia. Vemos tan a menudo en la vida que la persona más ruidosa en la sala es a menudo la más débil.
Richard Sterling construyó toda su vida sobre la idea del poder, pero el Lara Vance ejerció la realidad del mismo. No tuvo que gritar, solo tuvo que esperar. Sabía que el verdadero poder, el verdadero legado, no se trata de lo que posees. Se trata de lo que puedes construir, lo que puedes dar y lo que estás dispuesto a proteger. ¿Qué pensaste del movimiento final de Lara? ¿Fue una venganza a sangre fría? ¿O fue simplemente la consecuencia de las propias acciones de Richard? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si disfrutaste de esta historia y quieres más cuentos de drama, justicia y las poderosas lecciones de la vida, asegúrate de dar me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite verlo y suscribirte a nuestro canal para nuevas historias cada semana.